Nubes de vapor permanente provienen de sensores. Rusia cruzó la línea prohibida. Se violó el espacio aéreo de Polonia, un país miembro de la OTAN, y como resultado, los cazas de la OTAN derribaron directamente un dron en un incidente sin precedentes. Como resultado, toda Europa se ha visto envuelta en tensión. Hoy vamos a tratar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Primero revisemos qué sucede. Ayer subí un video, así que muchos ya lo saben. El 9 de septiembre, un dron ruso entró al espacio aéreo de Polonia. Normalmente, estaban concentrados en la región este de Polonia, pero algunos drones llegaron a penetrar profundamente en el centro del país. En total, 23 drones violaron el espacio aéreo de Polonia. Muchos salieron de Bielorrusia y algunos entraron a Polonia durante ataques aéreos contra Ucrania. Cuando Rusia violó el espacio aéreo de Polonia, que es miembro de la OTAN respondió de inmediato. Los cazas F-35 y los cazas polacos despegaron de inmediato y comenzaron a derribar los drones uno por uno. Además, la defensa antiaérea de Polonia entró en el máximo estado de alerta. El mando militar de Polonia informó que identifican objetivos con Excel y realizan operaciones para neutralizar drones. Declararon que los cazas de Polonia y de los países aliados están operando en su propio espacio aéreo y que los sistemas de defensa antiaérea y de reconocimiento por radar basados en tierra han entrado en el más alto nivel de preparación. Se prevé que la Guardia Territorial del Ejército Polaco, similar a una reserva, también se movilice. Medios locales de Polonia informan que pronto se emitirá una orden de movilización, sobre todo para soldados en zonas cercanas a Rusia y Bielorrusia. El problema es que, por la provocación de Rusia, hubo daños en Polonia. Un dron ruso impactó una vivienda civil, causando grandes daños a la propiedad. Aunque no hubo víctimas humanas, la tensión alcanzó su punto máximo debido a este incidente. No es la primera vez que Rusia ingresa a Polonia con drones. Ya se ha habido varios incidentes similares antes. Es la primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania que Polonia derriba directamente equipo militar ruso. El ejército polaco derribó entre 3 y 4 de los 23 drones que ingresaron a su espacio aéreo. Por eso, Estados Unidos y países europeos vigilan la situación de cerca. Polonia es un país miembro de la OTAN y según el tratado de la OTAN, un ataque o violación contra un país miembro se considera un ataque contra todos los miembros. La violación del espacio aéreo polaco por Rusia es grave y podría escalar la guerra a Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, más políticos aseguran que Rusia ataca a Polonia con drones, considerándolo un acto de guerra. El problema es que la OTAN está preocupada por mantener una relación muy hostil con Rusia. Después de la violación de su espacio aéreo, Polonia pidió a la OTAN que respondiera con firmeza. Los países bálticos también estuvieron de acuerdo con esto, pero el problema es que la OTAN declaró que la incursión de vehículos no tripulados como drones no se considera un acto hostil. Rusia aparentemente provocó esta situación aprovechando ese punto. Así surge una división entre países con amenazas directas de Rusia, como los bálticos y Polonia, y otros como Reino Unido, Francia y Alemania, que enfrentan menos riesgos. Esto podría romper la unidad de la OTAN. Después se activó el artículo 4 de la OTAN por solicitud de Polonia, pero fue un error que la OTAN dijera públicamente que el dron en Polonia no fue un ataque. Como dije, luego se activó el artículo 4 de la OTAN a petición de Polonia. El artículo 4 de la OTAN dice que si un miembro siente amenazada su integridad, independencia o seguridad, los aliados deben reunirse para consultar. Permite tratar urgentemente temas de seguridad cuando es necesario. El artículo 4 de la OTAN se ha invocado unas 6 veces, la última en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. Esto demuestra que la OTAN y sus países aliados están tomando este asunto muy en serio. Esto no implica una acción colectiva oficial inmediata. Pueden coordinar medidas como reforzar la defensa antiaérea, ampliar la vigilancia y presionar diplomáticamente. Entonces, ¿por qué Rusia llevó a cabo esta provocación? Se analiza que hay 2 razones principales para esto. Una es, como mencioné antes, para fomentar la división dentro de la OTAN, y la otra parece ser para poner a prueba hasta dónde llega la línea roja de la OTAN. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la OTAN ha reiterado que no participará directamente. Han aclarado que si un país miembro es invadido, activarán el artículo 5 del Tratado de Defensa Colectiva. Pero en realidad, hasta dónde llega ese estándar sigue siendo ambiguo. ¿Activarían el artículo 5 si un dron cruza la frontera o solo si cae un misil? El presidente Putin
aprovecha esta zona gris enviando drones para probar la respuesta de la OTAN. Si la OTAN no responde con firmeza, entenderán que podrán hacer provocaciones mayores después. Por el contrario, si la OTAN responde de inmediato y con firmeza, Rusia tendrá que recalcular hasta dónde puede provocar. Este incidente no solo es una violación del espacio aéreo, también es una carnada política de Putin para probar la paciencia de la OTAN. En resumen, la acción de Rusia no es simplemente un caso de un dron perdido, sino una apuesta estratégica para sacudir la unidad de Occidente y al mismo tiempo comprobar la línea roja de la OTAN. Y esta apuesta está haciendo que toda Europa se vuelva extremadamente inestable. La gravedad de este incidente radica no solo en el conflicto Rusia-OTAN, sino también en las tensiones y diferencias internas de la OTAN. Polonia y los países bálticos han exigido una respuesta inmediata y firme. Estos países, que comparten frontera con Rusia o han estado bajo el dominio soviético en el pasado, nunca toman a la ligera las amenazas de Rusia. En especial, los países bálticos han declarado que una violación del espacio aéreo polaco equivale a una invasión de su propio territorio, mencionando incluso la posibilidad de invocar el artículo 5 de defensa colectiva, mostrando así una postura muy firme. Polonia también ha instado a la OTAN a tomar medidas firmes de inmediato, argumentando que ya no se puede dejar sin control a Rusia. En cambio, Alemania y Francia actuaron distinto. Ambos países expresaron su preocupación de que un enfrentamiento militar directo con Rusia podría llevar a toda Europa al desastre y enfatizaron la necesidad de un enfoque cauteloso. En Alemania ya están aumentando las críticas internas por gastar demasiado en el apoyo a Ucrania. Y Francia tampoco tiene la capacidad de enfrentarse a una guerra total con Rusia debido a la inestabilidad política interna. Por eso, ambos países han marcado distancia respecto a considerar la incursión de drones como un acto de guerra, y han mostrado una actitud de evitar una escalada innecesaria. Como resultado, en el momento en que la OTAN debía hablar con una sola voz, los intereses individuales de cada país salieron a la luz, mostrando señales de fisuras. Los países de Europa del Este, que están directamente amenazados a lo largo de la línea del frente, exigen una respuesta militar inmediata, mientras que los países de Europa Occidental, que están relativamente más alejados, prefieren usar una solución diplomática y la reducción de tensiones. Esta diferencia es clave para la cohesión y credibilidad futura de la OTAN, no solo una discrepancia de opiniones. Si Rusia percibe que la OTAN está dividida tras este incidente, probablemente hará provocaciones más audaces. Al final, la situación actual no es simplemente un caso de violación del territorio polaco, sino un evento que pone a prueba si la OTAN realmente está unida como una sola. Para el presidente Teuropew, estas provocaciones son un gran obstáculo. Lidera el alto al fuego en Ucrania. Sin embargo, después de la cumbre con el presidente ruso Putin, no ha habido avances significativos hacia el alto al fuego. Y ahora, con la violación del territorio polaco, la opinión predominante es que todos los esfuerzos del presidente Teuropew por lograr el alto al fuego podrían quedar en nada. Por eso parece que el presidente Teuropew presionará a Rusia para negociar directamente usando los aranceles. El problema es que, si Rusia hubiera cedido por los aranceles, la guerra ya habría terminado, ¿no crees? Por eso, se espera que la guerra en Ucrania siga por más tiempo. Rusia aseguró que no planeaba atacar objetivos en Polonia al enviar estos drones. Agregó que los drones rusos que presuntamente cruzaron la frontera polaca no superan los 700 kilómetros de alcance. Sin embargo, añadió que están preparados para consultar con el Ministerio de Defensa de Polonia sobre la incursión de los drones. El Kremlin ruso se negó a hacer comentarios directos sobre este incidente, pero respondió a las críticas de la Unión Europea de que se trata de una provocación deliberada, diciendo que la Unión Europea y la OTAN, en su mayoría, no se esfuerzan por proporcionar pruebas que respalden la afirmación de que es una provocación. Si analizamos las perspectivas, es muy probable que este incidente no sea simplemente una provocación aislada. Primero, parece que Polonia desplegará fuerzas adicionales en la región fronteriza oriental y reforzará significativamente su defensa antiaérea. La OTAN también está considerando aumentar las actividades de patrullaje aéreo y rotar cazas sobre el mar Báltico y el espacio aéreo de Polonia. A mediano plazo, es muy probable que aumente la escala de los ejercicios militares conjuntos de los países miembros de la OTAN y que se refuerce aún más el apoyo a Ucrania. Por otro lado, Rusia podría analizar detenidamente esta reacción e intentar otra provocación en la zona gris. Este incidente muestra que la OTAN y Rusia están al borde de un enfrentamiento total. Mientras no se resuelva esta tensión, Europa no tendrá más opción que enfrentar un entorno de seguridad inestable durante mucho tiempo. ¿Qué decisión tomará finalmente Polonia? En Polonia crece la hostilidad hacia Rusia, pero habrá que esperar para ver las consecuencias de esta provocación. ¿Qué opinan de esta provocación hacia Rusia? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video.